niveles que tienen los maestros de la construcción, la manguera que ponen, que si la bajan mucho se riega el agua al otro lado. Bueno, el comportamiento del trabajo se da de igual manera. Cuando yo forzo a que baje el desempleo, por la otra manguerita me está subiendo la informalidad, porque no estoy generando nuevos puestos de trabajo, no estoy apoyando la creación de empresas como debe ser. Entonces simplemente cuando yo genero nuevos puestos de trabajo es porque he acabado otros. Vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando por políticas de reestructuración del Estado X entidad dice vamos a suprimir 5.000 puestos de trabajo y sin indemnización le decimos por reestructuración se tiene que ir señorita de la empresa. Ya el otro día contrato 5.000 contratistas por servicio. Hoy equivocadamente decimos generamos 5.000 empleos. No, la categorización de empleo es otra, ¿cierto? Entonces cuando miramos cuáles son las causas y las consecuencias del desempleo, la vamos a pasar muy rapidito. El modelo económico, que tenemos que evaluarlo juiciosamente. La inadecuada infraestructura productiva. Nosotros estamos haciendo convenios con todo el mundo. Estamos buscando que no nos pidan ni siquiera visa para ir a Europa, pero nuestra infraestructura para la globalización todavía está en pañales. O sea que hay como una contradicción. Tenemos la incapacidad del país para insertarse en un mercado mundial. Un simple ejemplo del día de ayer en un conversatorio con unos empresarios. Los colombianos en el manejo del idioma español somos los mejores, incluso mejor que los españoles. Y muchos nos hemos formado en una segunda lengua como el inglés y somos buenísimos. Entonces una de las multinacionales que vinieron a tercerizar call center pidieron a 35 personas y les mandaron las mejores en habla español, en segundo idioma, en una calidad de atención impecable. Entonces la multinacional dijo, yo necesito para llevarme al exterior 500 más de la calidad de las 35 que nos entregaron. Y nuestra capacidad de respuesta es cero, solo teníamos 35. Porque no nos formamos bien para enfrentar esos mercados. Nosotros asesorábamos desde el SENA, trabajé en el SENA varios años, y asesorábamos a trabajadores de la confección de cara a exportar. Prospor les hizo la facilidad de cómo exportar desde la microempresa, y cuando desde Los Ángeles nos tuvieron 2 millones de piezas de ropa interior femenina, cogimos las 800 microempresas de Ciudad Bolívar, no alcanzamos a completar el 1.000, porque no tenemos una cultura de producción y de desarrollo. Segundo ejemplo, hicimos un joint venture en Cali con una empresa productora de frutas para exportar a Italia y nos exigieron que no mandáramos la fruta fresca, sino que se mandara deshidratada y necesitaba un contenedor mensual, o sea 30 toneladas de fruta deshidratada. Habría que recoger la fruta de los 32 departamentos y no alcanzaba para deshidratar un contenedor. Perdimos y nos sancionaron. Entonces son muchos ejemplos como esos que podríamos llevar toda la noche hablando del tema que no nos cansamos. Pues, hay mucho por hacer que normalmente muchos de ustedes están. Hay unas consecuencias como en la reducción del mercado interno. Ejemplo claro. ¿Quién de aquí toma café tipo exportación? No, que sí es exportarlo. Nosotros nos toca controlarlos el que trae del Ecuador para acá, porque de calidad nuestra hay que exportar. Hay una inequitativa distribución del ingreso. Creo que todos somos conscientes de eso, ¿no? Los que tienen mucho, otros que no tenemos casi nada, ¿no? Y por supuesto eso genera violencia y malestar social. Ya ustedes pueden decir la jornada de los campesinos, la problemática del transporte en campo, etcétera, etcétera. Eso tiene sus razones, muchas soportadas acá. Esta es la realidad de nuestro país.
Colombia, aproximadamente 46 millones de colombianos, y nos reunimos a ceros para que entendamos, de los cuales la población económicamente activa, o sea, aquellas personas que estaban capaces de trabajar, estamos hablando de 19 millones y medio de colombianos. De esos 19 millones y medio, tenemos 1.900.000, casi 2 millones de desempleados. ¿Qué son desempleados? Aquellos que duran 24 horas buscando trabajo porque tienen hotel mamá o hotel pueblo. Entonces están para justo la hoja de vida y la colita mientras se encuentran un empleo. Pero el que no tiene esa opción, ni hotel cómodo ni hotel mamá, tiene que trabajar en cualquier cosa y ya no es desempleado. Entonces, de esos 17 millones de ocupados, no empleados, ocupados, 530.000 son informales, o sea que no dependen de un patrón y no tienen un ingreso estable. Buena parte del sector rural y buena parte del sector urbano. Cuando hablamos de informalidad, en la legislación colombiana, especialmente los abogados que tienen que estar visos con la norma, estamos hablando de servicio doméstico, estamos hablando de trabajadores familiares sin remuneración, que son muchos, estamos hablando de microempresarios de subsistencia, estamos hablando de trabajadores con metapropista. No es lo mismo un trabajador con metapropia que un trabajador independiente. El trabajador independiente lo contrata el Estado por un contrato de servicios o una empresa privada como constructor, que sí. El metapropista es el que vende luces en el frente, que es informal. Aunque tenemos informalidad profesional, que son todos los trabajadores independientes. Y solo hay 7 millones de población formal. ¿Qué significa eso? Que son los 7 millones de los 46 millones de colombianos. Tenemos el lujo y el privilegio de tener un salario o de ser empresarios en el sector público, en el sector privado o en el sector solidario. Son 7 millones de 46 o de 19 millones y medio de los que están en condiciones de trabajar. En cualquiera de esas franjas están ustedes. Entonces aquí vemos la torta, que es nuestra responsabilidad con los que estamos en este salón. Un 34% de población formal, trabajo formal, un 11% de desocupados o desempleados. Cuando hablamos de desocupados, hay una división técnica que casi nunca la mencionamos porque no tiene trascendencia. Las personas que estudian en el liceo, por ejemplo, son aspirantes al mercado de trabajo que están formando para el trabajo y hacen parte de esos desocupados. Y el desempleado es el que alguna vez estuvo empleado y lo echaron o se retiró y está buscando trabajo. En ese paquete de desocupados el 11% y el 55% de informalidad. Entonces, en esos 3 pedazos de torta es donde está la oportunidad del modelo solidario del cual vamos a hablar en estos minutos. ¿Qué papel juega la economía solidaria en la minimización de esa informalidad, en el rescate de esos desocupados o desempleados que vimos en la ayuda anterior, que son cerca de 2 millones de colombianos, y cómo logramos que esos que salen del sector formal se sostengan y mejoren su calidad de vida? En cualquiera de los tres, los que estamos preparándonos tenemos responsabilidades para ayudar a dar una respuesta positiva a ellos. Entonces, por eso, con esa problemática muy rápida del mercado laboral, nos queda la propuesta: haga realidad su sueño empresarial, vuelva a ser un emprendedor, vuelva a ser un empresario serio, construye empresas de economía solidaria sólidas e innovadoras. Es decir, aprendamos a hacer empresas. Nosotros siempre hemos procurado que en las universidades, ojalá desde el primer
primer semestre se empiece a incorporar el concepto de la empresarialidad y del emprendimiento para que al terminar nuestra formación no salgamos más despistados que cuando entramos y terminamos yéndonos a lo que es mamá y papá porque no tenemos otra opción. Y por eso muchos de nuestros hijos, como dicen ustedes mismos, se vuelven bomberos en la casa porque no tienen empleo, no tienen ni siquiera para conseguir novias. Entonces toca ahí. Entonces desde ahora se les está planteando esa opción. Y los que están en niveles intermedios de su carrera son el momento oportuno para que empiecen a ubicarse y ojalá puedan hacer sus empresas que cuando se gradúen tengan doble grado de empresarios y de profesionales. Entonces, muchos nos puede pasar eso, lo que vemos en la gráfica, preocupados porque no sabemos qué hacer. Y hay tres alternativas las cuales podemos escoger. Una, armar nuestra hoja de vida y empezar a repartir. Hoy es más barato que antes, porque uno la manda por los correos, ¿sí? Antes tocaba pedir al papá para las 30 fotocopias de las 15 hojas de vida, con 15 sobres, y lo del bus para llevar, ¿no? Hoy podemos hacerlo a través de las redes sociales y del internet. Pero también es muy incierto porque lo que dicen algunos empresarios, la cara de Santa hace milagros, ¿no? Preséntese, mire qué actitud tiene. Y si yo no recibiría a una persona que simplemente me manda el correo que empezar a trabajar en su empresa, me digo, si venga de las 8. Pero que verla físicamente qué actitud tiene. Yo puedo decir en mi experiencia de más de 30 años en actividades laborales que el título no le resuelve el problema. Conozco muchos con 3 maestrías y siguen desempleados. La mitad del problema es de actitud, de tener una habilidad emprendedora. Y conozco muchos que sin haber terminado son excelentes profesionales. Aquí hubo en esta universidad un profesor que murió en un impacto yendo a grabar a hacer un programa de radio en la Universidad Nacional, que no se graduó ni siquiera en el pregrado, y la universidad y el Estado tuvo que reconocer porque era una autodidacta que alcanzó a publicar 30 libros y ser profesor de posgrado, pero con la legislación colombiana a veces le cerraban las puertas porque como si usted ni siquiera se graduó el pregrado. Yo pero tengo 30 libros, tengo conocimiento de medio mundo completo. La Universidad Nacional tuvo que validarle los títulos y se murió siendo profesor de la Nacional en posgrados. Eso no quiere decir que entonces yo también pudiera hacer lo mismo, porque hay muchas normas que dicen si no tiene el título, ahora, a finales de la década, cerrando inicios del 2000, la reestructuración del Estado, muchos con apoyo de las mismas empresas les pagaron sus posgrados, pero como era gratis y no salía en mi bolsillo, nunca me gradué. Y según la norma de función pública de ese entonces, y todos los que no tengan posgrado lo sacaron. No, es que yo no he ido a mi saco que la tiempo por el cantón, pero ya terminé, ¿no? Además, si no lo trae aquí mañana, chao. Y muchos salieron, porque apenas les faltaba ir a legalizar el habitabilidad de la universidad. Entonces, esa condición de asalariado, hoy en este 15 se le vuelve asalariado, desde mi concepto, que es el menos escogido, el que menos se debe escoger. El de ser un emprendedor solidario, en la cual no me comprometa con mis compañeros, 1, a trabajar bajo modelos asociativos y 3, a construir empresa. Y una tercera opción es ser un empresario capitalista. O sea, el concepto de la solidaridad es una actitud. Yo decía ahora en un proyecto que estaba, yo puedo ser tan solidario en una SAS que en una cooperativa, porque lo solidario no me lo da el roto y los jurídicos, sino me lo da la actitud. Y eso es lo que tenemos que ganar. Está claro, esas son como las 3 lícitas, ¿no?
No puede dedicarnos a actividades informales, que no la tengo planteada, que no es una alternativa bondadosa. Pero esas son las tres. O soy asalariado o soy empresario del sector solidario o del sector capitalista tradicional. Y ninguna de las dos está prohibida por ustedes, o ninguna de las tres. Lo que pasa es que cuando yo solo pienso como asalariado, dependiente, me esclavizo a ese salario y me acomodo a ese salario. Y entonces son de las personas que a las 5 de la tarde no le piden favor, dicen, no, porque se me acabó el tiempo y tengo que ir a la novela, tengo que ir a... Mientras que el empresario, cuando pensamos como empresarios serios, somos empresarios 24 horas del día, 365 días del año. Y para muchos científicos es eso. Entonces, esa capacidad emprendedora debe llevarnos a concientizar que cualquiera de los modelos que pensemos como empresarios no podemos hacerlo en 8 horas hábiles, sino en las 24 horas del día. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, si eso es así, entonces diremos cuáles son las ventajas y por qué hablamos del modelo solidario. El modelo solidario, para mayor síntesis, decimos que es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas sin ánimo de lucro. ¿Algunos de ustedes ya se han leído la ley 454? ¿Levanten la mano que no se ha leído? Nadie, lean. Esa es la definición que quedó acuñada en la ley 454 de 1998 de lo que debe entenderse por economía solidaria en Colombia. Con este otro ingrediente, ¿para qué todo lo anterior? Para el desarrollo integral del ser humano como sujeto actor y fin de la economía. Entonces, cuando me pregunten para qué quiere hacer una cooperativa, para los 3 últimos renglones. El cómo está más arriba. Pero cuando ¿quiénes son asociados a una cooperativa? Levantemos la mano. ¿A cuántos empleados? ¿A una mutual? Muy poquitos. La primera tarea es que tienen que asociarse en las normas para que lo vivencien. Entonces, cuando uno le pregunta a los directivos, ahorita en el plan de desarrollo, de cara a las normas internacionales de contabilidad, que hay que replantear las políticas de la empresa, le preguntan cuál es el objetivo de su cooperativa. Se la sabe de memoria, mejorar la calidad de vida de los asociados. ¿Y cuánto digo? 30 años. ¿En qué le han mejorado? Entonces, si aquí estuviéramos en la asamblea, uno le pregunta a la cooperativa a cuánto le ha ayudado a tener vivienda. ¿Va que bien? Por ahí uno levanta la mano. ¿A cuánto la cooperativa les ayudó a que se capacitaran? A los que les prestaban por ahí, muy poquitos. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Para qué le ha servido esa cooperativa si no ha sido para el desarrollo integral del ser humano? Si la calidad de vida de la persona pasa por tener educación, salud, vivienda, recreación. De los estudiantes de Derecho, ¿cuántos se han leído la definición de salario? Levanten la mano, ¿quiénes han leído la definición de salario? Bueno, hay que levantar la tarea. El Código Administrativo del Trabajo dice que salario es aquella remuneración que garantiza tener unas condiciones favorables en lo económico, cultural o social, ¿no? Eso querría decir que nuestro salario económico no cumple ese postulado del código, que está definido así. Y las empresas de economía solidaria deben garantizar eso. Cuando decimos que es un sistema socioeconómico, es porque alrededor de las empresas de economía solidaria hay varios prototipos. Las cooperativas, que a su vez son varias clases de cooperativas. Los fondos de empleados, que son los 2 países en el mundo que tenemos la categoría de fondos de empleados. Y las mutuales, que es la mamá de todos los anteriores. Y la más antigua, la primera mutual en Colombia nació por allá en el año 1849, o sea, ayer.
Entonces, de aquí es la que menos conoce. Entonces, diríamos que la economía solidaria está compuesta desde el punto de vista empresarial colombiano por esos tres paquetes de empresas: las cooperativas, los fondos y las mutuales. Alguien diría, ¿cómo me parece que le falta las asociaciones, las corporaciones, las juntas de acción comunal? Esas no son empresas, aunque sean solidarias. Cuando hablamos de empresas, en la estructura colombiana, estamos hablando de estos tres paquetes. ¿Está claro? Por eso, cuando ustedes se vayan a hacer trabajo comunitario en Colombia, no vayan a crear asociaciones de productores bajo el rótulo de empresa, porque están equivocados, ¿no? Ni vayan a crear la asociación de abogados de la universidad cooperativa con el rótulo de empresa, porque eso no es. ¿Sí? Las asociaciones son de carácter más premial y sirven para otras cosas. Entonces decimos que la solidaridad es una actitud, una disposición aprendida que tiene tres componentes: un componente cognitivo, o sea, todo lo que yo debo saber; un componente afectivo, es decir, ustedes con quién son solidarios, ¿con su enemigo? ¿No? Con su amigo, ¿cierto? Con la persona que tiene buen afecto. Pero ustedes no van a ser tan solidarios con aquel que le está tirando la piedra. Y un componente comportamental. Yo no puedo decir que soy solidario cuando en la práctica soy insolidario. Yo lo tengo que demostrar con mi comportamiento. Cuando uno dice que soy buena persona, ¿no? ¿Cómo me ven las personas a mí? Si soy buena persona, realmente no lo soy. Si soy solidario, no lo soy. Entonces decimos que la solidaridad es principio de vida y fuente generadora de riqueza económica y capital social, lo cual permite que las organizaciones, en la participación de democracia y cogestión, sean socialmente competentes y económicamente sostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Los que tuvieron abuelos campesinos nunca quedaron en una cooperativa, pero sí llamaban al vecino de la otra vereda para armar el puente, para canalizar las aguas residuales, para prestarle el caballo que le llevara la mercancía al pueblo, para encargarle el mercado al pueblo si no puede, y nadie le decía es que no puedo, sino todo lo contrario. Y por eso el origen del modelo solidario están las becas, prestada y todas las otras formas que en la antigüedad denominábamos. Hoy simplemente los llamaríamos con dos palabras: ayuda mutua. Y esa ayuda mutua, la solidaridad no es sinónimo de caridad. Cuando yo hablo de solidaridad, doy y recibo. Puede que no sea la misma persona, pero hay una reciprocidad. Y la economía solidaria no está soportada en la caridad, está soportada en la ayuda mutua de la autogestión. Y por supuesto, cuando hablamos además de solidaridad de empresas, cuando nos metemos en el concepto de empresa debe ser altamente eficiente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Si no, algo está peleando. Ser solidario es hacer propia la causa ajena y tiene dos facetas importantes: una, el asistencialismo, y otra, el mutualismo. Las cooperativas, ¿a dónde estarían? ¿En cuál? En el mutualismo. Usted se ha dado cuenta cuando el gobierno colombiano es asistencialista, ¿qué ha pasado con ese asistencialismo? Que nadie quiere trabajar esperando los 30.000 pesos que le dan de familia de generación. Y uno les dice: mire, les tengo empleo, y le echan la vuelta a uno. Les están esperando que lleguen para que les den. Yo les voy a dar un ejemplo real. Yo quiero apoyar unas actividades solidarias en el último pueblito que hay llegando a Panamá, que se llama Acandí.
Y cuando el alcalde del municipio, más el gobierno nacional, nos invitó a crear empresas de turismo, porque a 10 minutos en lancha está Capulera, paraíso mundial, pero la calidad hotelera es peor que la de Quindó o peor la de Tumaco o cualquier otra, aunque la belleza natural opaca todo lo demás. Y entonces decimos, organicen empresas. Y la gente tranquila, sin trabajar, sin hacer nada. ¿Y de qué vive? De los auxilios del Estado. Pero daban como 40.000 pesos por hijo. Y había una señora que tenía 7 hijos. Hacen cola cada mes a las 9 de la mañana cuando van al banco agrario. Y si ustedes estuvieron firmando a las 11, están en una cuadra, en una cuadra caliente, tomando un par y jugando ajedrez con la plata que les dieron en la Universidad del Sur. Entonces, ese ejemplo, tengo la sorpresa que lo he vivido, se repite en más de la mitad de los pueblos colombianos donde hay asistencialismo. Mientras que los que trabajamos en el tema del mutualismo, de la ayuda mutua, no nos interesa los 40.000 pesos, nos interesa el bienestar que se construye con muchas cosas. La primera es la fe. Ahí están las dos definiciones. El asistencialismo cuando se hace propio de la causa ajena sin esperar nada a cambio. Entonces yo veo a la persona teniendo plata de alguna labor de profesión. Yo tuve la oportunidad de ser consultor de la OIT, minimizando la informalidad. Y entonces, en el piloto que estábamos haciendo, le dijimos a un señor joven de unos 25 años que se paraba en la carrera séptima con 17 años, de perros pequeñitos, y se paraba ahí. Entonces nos llamamos y le invitamos a que le dábamos empleo. Me dicen, no, pues ustedes del año 98 decían, si ustedes me dan los 60.000 pesos que yo me gano entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, me voy con ustedes, o si no, déjenme aquí. Y hoy el salario mínimo cuento es la tercera parte de esos 60.000 del 98. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, y más reciente, ¿quiénes los que vienen por la venida de Pacatativá para Bogotá? Al llegar hasta lo que todos se conocían el sitio de los varones, ahí se para un señor a Pedro y lleva 4 años con el argumento de ser desplazado y ya acomodó toda la familia a Pedro en el semáforo. Cuando recoge, seguramente gana mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ese asistencialismo es negativo en el mediano y el largo plazo. Y el mutualismo, cuando se hace propia la causa ajena, esperando que el otro también haga la suya, nuestra causa, ¿no? Entonces, dentro de las entidades asistencialistas, tenemos lo que llamamos las ONGs. Los abogados somos expertos en crear ONGs, ¿no? El otro día hacemos una lista para lo tributario y se identificaron 79.000 ONGs en Colombia de las que estaban vigentes. Las entidades mutualistas, que son asociaciones para beneficios propios asociados y que son instituciones de utilidad privada, que son las 3 que se mencioné anteriormente: las cooperativas, los fondos y las mutuales. Entonces, las organizaciones de economía solidaria se caracterizan por estar sustentadas y desarrollar simultáneamente 3 ejes: lo económico, lo social y la cultura de la solidaridad. Tenemos tipos de organizaciones de economía solidaria: las mutuales, los fondos, las cooperativas, las empresas auxiliares de cooperativismo, las empresas de administración pública, las entidades de segundo y tercer grado, el caso colombiano, y las de cuarto grado del orden internacional. Nosotros recordamos que con la Constitución del 91 en la Asamblea Constituyente se le dieron una prevalencia a la defensa del modelo solidario, y el artículo 38 nos dice que se garantiza el derecho
actividades de las personas que realizan las personas en sociedad. Esa es una garantía que hoy tenemos. Otra cosa es que cada día la tenemos más difícil. Quienes han tenido la oportunidad a la Cámara de Comercio de analizar cualquier forma administrativa, lo que antes nos demorábamos 3 horas, hoy nos demoramos 8 días. El artículo 58 habla de la función social y ecológica de la propiedad. La Constitución resalta el papel del Estado respecto a las organizaciones solidarias, diciendo que el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. O protegerá y promoverá. Y para eso creó con la ley 54 a lo que da el plan social, que se llama Unidad Especial de Organizaciones Solidarias adscritas al Ministerio de Trabajo. La Constitución, en su artículo 33, que es la que más nos aplica, es importante que los estudiantes de Derecho lo tomen y lo relean para el parcial de Economía Solidaria. En este artículo de la Constitución Nacional amplía la responsabilidad que tiene la empresa como base del desarrollo y el deber del Estado frente a la economía solidaria, diciendo: el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. La Constitución Nacional nos recuerda que la ley determinará el alcance de la libertad económica y cuando así lo exige el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural. En esa misma medida es que el Estado se ha personado por el tema de la superación del trabajo asociado, por otros que hoy están en discusión, y que sería muy bueno que los estudiantes de Derecho de esta universidad prepararan bolas a los proyectos de ley que se están construyendo para reformar toda la estructura legal del modelo solidario en Colombia. Hay un COMPEX de obligatorio cumplimiento sobre economía solidaria, que es un referente que todos los profes tengan en cuenta para que se lo hagan leer, estudiar y analizar de nuestros estudiantes. ¿Cómo define la ley de economía solidaria? Entonces nos dice que es un sistema socioeconómico, el mismo que les había mostrado hace un ratito. Esto es lo que está en la ley 454. Y unos principios. Los principios, yo quiero insistir acá en este tema. Las empresas, las personas, nuestro comportamiento se fundamenta en principios. Como aquí todos son muy jóvenes, en la época, los que tenemos canas, en el campo, cuando las mujeres se ponían la falda frente a la rodilla, decían las abuelas, es una mujer sin principios, ¿no? Porque la cultura campesina era tener una falda a los tobillos, ¿no? Porque además así trabajaban, agachadas de trabajando, entonces para que no las interpretaran la falda a los tobillos. Y cuando se resolvía, era una mujer sin principios. Entonces uno dice que son los principios. Son aquellos parámetros que no se han puesto en un medio cultural y que debe volvernos una costumbre, un hábito de cada uno de nosotros. Entonces el ser humano, su trabajo en mecanismos de cooperación tiene primacía sobre los medios de producción. Entonces uno encuentra aquí cooperativas como las de transporte, que para el propietario del carro es más importante el carro que el conductor o que el resto de los asociados, ¿no? Desde que su carro tenga gasolina y ande, así el conductor no haya comido, no haya dormido, ¿no? Porque no lo entendemos así, porque no tenemos esa visión solidaria. Ya vamos a acabar. El espíritu de la solidaridad, la cooperación y la participación y la ayuda mutua, la administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. El ser humano, su trabajo, bueno, el espíritu de solidaridad, la cooperación, la participación y la ayuda mutua, bueno, ese ya lo habíamos leído. La propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción, la participación económica, la formación y la información,
la autonomía, la autodeterminación del autogobierno y los servicios a la comunidad, la integración con otras organizaciones y la promoción de la cultura ecológica. Entonces, cuando el profesor Porter decía que hay que impulsar todas las empresas bajo responsabilidad social empresarial, el mismo profesor Porter está diciendo que aplica nuestro modelo, que hay que impulsar la creación del valor compartido, que es lo que la OIT, desde otro enfoque, llama el desarrollo de empresas sostenibles, es decir, que sean buenas económicamente, buenas socialmente y buenas ambientalmente. Y esos tres factores coinciden con Porter, con la OIT, con todo lo que es el desarrollo sostenible. Ya hay unos fines, que es promover el desarrollo integral del ser humano, pues ya lo veíamos en la norma, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. Contribuir al ejercicio, todo esto se lo toca dejárselos de tarea en la ley 454, lo tienen para que lo bajen, lo practiquen. Incluir estas características, las organizaciones de economía solidaria, le dice la ley, debe estar organizada como empresa que contemple su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. El tener establecido un vínculo asociativo fundado en principios y fines contemplados en la ley. Tener incluidos sus estatutos y reglas básicas de funcionamiento, el régimen legal aplicable. Y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros en consideración a sus aportes. Entonces, con toda esa doctrina que nos la debemos saber y aplicar y vivenciar, entonces viene a lo que nos preocupa a nosotros. Es decir, que estamos en el medio de una revolución silenciosa, el triunfo del espíritu empresarial y de la creatividad humana en todo el mundo. Su impacto en el siglo XXI excederá el de la revolución industrial de los siglos XIX y XX. Hoy nosotros estamos en plena revolución del conocimiento. Muchos desde recién nacidos ya empezaron a manejar el celular, la tableta, y a los que nos tocó hace muchos años estudiar, sacábamos unos y al menos entrábamos a la calculadora, ¿cierto?, a presentar un parcial. Y hoy pues, traigan el computador, traigan la tableta, traigan el celular, y con todo eso se raja, ¿no? Entonces hoy es imperativo eso. Entonces, ¿qué es ese espíritu empresarial? Es un sueño o un desafío, un reto, el desarrollo de independencia inmerso en el fondo de todos los seres humanos. Es un proceso que tiene su propio desenvolvimiento en cada persona. El espíritu empresarial, yo le decía un día a un equipo de instructores del SENA que hay algo natural en el mundo del emprendimiento, y es que si ustedes van al campo a hacer una práctica, ustedes encontrarán que los niños, desde que están empezando a caminar, los están poniendo a trabajar, y no es explotación del menor, es generándoles una cultura del trabajo, al menos para decirle: vaya y traiga el agua a la quebrada, vaya y échele el maíz a las gallinas. Y hoy en la ciudad a los muchachos no se les puede molestar porque están en el Nintendo o chateando o en el computador. Entonces, cuando se les pide que ayuden y que opinen, no tienen tiempo. Entonces decimos que los emprendedores natos en Colombia, sin que pasen por la escuela, siguen siendo los campesinos, porque son formados desde que nacen a ser emprendedores. Y en la ciudad hay un problema. Entonces, cuando vamos a formar emprendedores para crear empresa, mientras que a los del campo les doy 20 horas, a los de la ciudad hay que darles 100 horas para que nos nivelemos, porque no tenemos esa cultura de emprendedores. Entonces, para hacer realidad un proyecto empresarial cooperativo son importantes 3 dimensiones. Ojo. La primera es la persona.
Hay muchos asesores, entidades públicas y privadas, un tanto equivocadas. Dicen, ¿quiere ser una empresa? Presente el plan de negocios. Pero nunca le preguntamos qué habilidades tiene usted como persona para desarrollar ese plan de negocios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser coordinador del Fondo Emprender, que muchos de ustedes podrían usarlo, o pueden usarlo. Y entonces muchos desde la universidad les ayudan a hacer el plan de negocios. Pero es que el profesor Google y nuestra herramienta Excel le hace maravillas, ¿cierto? Entonces, cualquier proyecto lo ponemos con una TIR positiva y pasa todos los procesos para que sea financiado. Y tuve la suerte de encontrar personas equivocadas en el tema que le hicieron el plan de negocios en la universidad, y cuando se les hacía firmar el pagaré por los 50 o 80 millones que se les iba a donar, si en el primer año de funcionamiento eran capaces de sostener la empresa, y puedo decir que más de 20 personas se abstuvieron de recibir la plata y de firmar el pagaré porque no eran competentes para desarrollar lo que el profesor le ayudó a hacer en el Excel. Entonces, ser emprendedor no es de carreta, es de realidad, ¿no? Y eso va en el perfil de esa persona que estamos formando. La segunda es tener una idea, es decir, el negocio. ¿Cuál es el negocio? Lo que yo decía ahora, abogado que se respete, antes que le salga la matrícula está buscando oficina para montar su oficina de asesorías, y bueno, y casi todas las profesiones hoy. Y 3, conocer el entorno en el cual va a desarrollar el proyecto, porque nosotros hacemos cosas maravillosas. Una de las empresas que apoyábamos desde el Fondo Emprender fue un grupo de contadores que decidieron ponerse en a tono con las nuevas tecnologías y empezaron a tener una bodega virtual en la nube para subir todos los archivos de las empresas. Como no generaron la cultura en las empresas, la empresa les fracasó porque nadie los contrató. Entonces les tocó que volvieran a lo tradicional en eso. Entonces, ¿quiénes crean una empresa solidaria? Los que tienen una actitud emprendedora. Eso no es como el video que pasaban por ahí con las cooperativas de los palmeros, que yo firmo el acta y ya soy empresario, soy que construirlo. Ya es un emprendedor, es una persona que aplica en cada una de sus acciones las 10 enseñanzas de la empresarialidad sostenible. ¿Cuáles? Saber tomar la iniciativa, construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se necesita, construir el futuro desde las acciones presentes, tener una visión global para la acción local, concebir la empresa como un recurso para el ser humano, sentirse dueño de responsabilidades sociales, transformar el entorno de la experiencia cotidiana, cooperar para ser competitivos y gozar del trabajo y del esfuerzo compartido. Cerca Machetá hay una escuela digna de ir a visitar, en la cual la mitad del tiempo es presencial y la mitad en la finca, como una formación dual. Y le preguntábamos a los muchachos que tenían en el lenguaje tradicional quinta primaria cuál es su proyecto de vida, y decían: mi mamá me regaló 10 pollitos. De otros: ¿y cuál es su proyecto de vida? De la misma edad: yo ya tengo un cuarteroncito de cebolla. Es una Machetada, es un proyecto que es un modelo internacional aplicado en esa región. Y ven ustedes que esa personita de quinta primaria ya estaba desarrollando su proyecto. Si uno pregunta noveno semestre, ¿y cuál es su proyecto? Estoy pensando, o no sé, ¿cierto? Entonces, esa es una reflexión para decir, ojo con eso. Yo me atrevería a dejar hasta ahí por los tiempos. Sobre esto podemos hablar todo el semestre, pero pienso que es un factor simplemente motivador, más para que se comprometan a profundizar, a leer, a interiorizar el modelo. Yo ojalá a los profes que podamos construir alguna empresa didáctica
que podamos vivenciar la solidaridad. En Argentina se maneja el modelo de las mutuales solidarias creadas en los establecimientos, las mutuales escolares, que uno pudiera decir en universidades como la Universidad Cooperativa, poder tener un modelo donde yo haga mis prácticas, lo que en el SENA llamamos empresas didácticas o formarse en empresa, como lo llamamos allá, pero son modelos didácticos y pedagógicos donde vivencian el mundo empresarial desde la academia y no es un delito. Muchas gracias. Pues. Muchas gracias, doctor. Finalmente vamos a una serie de preguntas salida de la inquietud de ustedes, de los medios de comunicación social, de los odontólogos, de una serie de preguntas para el doctor sobre la exposición de economía y emprendimiento. Entonces vamos a leer las preguntas. Aquí nuestra abogada y asistente va a leer la pregunta de ustedes. Y si alguien quiere otra que me escribió, con mucho gusto le respondemos ya para irnos. Tenemos una pregunta que dice: ¿en cuánto ayuda a crecer o en cuánto la economía solidaria al PIB? Al PIB. Vea, en el caso colombiano, que somos pocos asociativos como lo vimos en este salón, hay 10.500 organizaciones solidarias en Colombia legalmente constituidas. Le estamos aportando el 5% al Producto Interno Bruto. Es poquito, sí, porque nos falta mucha cultura de la solidaridad. Un simple ejemplo: Canadá es uno de los países de mayor desarrollo con calidad de vida, y por cada 3 canadienses hay un canadiense en una cooperativa. Y aquí de 46 millones de colombianos no hay más de 5 millones de colombianos en el sector cooperativo. Nos faltan esos 41 millones, muchos de los que están aquí, que se vinculen a un modelo, y mientras más haya, más aporte al PIB le podemos hacer. ¿Cree usted que un Estado que no estimula el microempresarismo, el emprendimiento, así podrá surgir una verdadera economía solidaria? La respuesta es que sí. Los mejores negocios se han hecho en épocas de crisis en el mundo. Y las mejores cosas que uno ha hecho como persona, yo no sé dónde las saca, pero las ha hecho en momentos críticos de su vida, ¿o no? Entonces, ya desde la Constitución nos da unas herramientas, pero no podemos ser como los hijos de papi: tome para el bus y además le presto el carro, ¿no? Y además tome para que le gaste la novia, ¿no? No, yo creo que debemos, con una visión de autogestionaria, tenemos unas herramientas, tenemos unas normas que no nos lo prohíben, hagámoslo. Cuando no existían las normas, hacíamos más empresas que ahora que las hay. Entonces, más apoyo no puede ser. Nos falta más iniciativa a muchos colombianos de construir. ¿Por qué los países repobres, como lo que era la India, hoy nos están superando en desarrollo en tecnología y en conocimiento? No es porque el gobierno de la noche a la mañana cambió, no, porque sus ciudadanos se han dedicado a prepararse mejor y a construir sociedades mejor. Con las NIF, en verdad, dará garantía para fortalecer la economía solidaria, las cooperativas y los fondos de empleados. Las NIF son un esquema de homologar la contabilidad de la economía al mundo, al desarrollo mundial. De tal manera que el campanazo que nos puede dar para muchas empresas donde estamos es que repensemos si lo que estamos haciendo está bien hecho o empecemos a hacerlo bien. Y por eso muchas de las cooperativas, fondos y mutuales hoy tienen que repensar cuál es su política de su empresa, si los objetivos son esos, si las actividades económicas son esas, pero simplemente son instrumentales. Es decir, eso no me resuelve si soy bueno o malo. Me dice que me ajuste a las normas internacionales. Si soy malo, seguiré siendo malo con o sin NIF. Y si soy bueno, mejoraría mucho más con el orden que le están dando en lo internacional. Dice aquí: en el momento de crear una empresa de economía solidaria, ¿es mejor una mutual o una cooperativa y por qué?
Depende de lo que quiera hacer. Las